Muy buenas, estamos en el segundo capítulo de Deluge. Vamos a cargar. Estábamos, no, esta es la página 1. Un montón de cargas, página de carga todos. Aquí, ahí, 2:41. Aquí estábamos, que quedamos en lo último donde quedamos donde creo que Rica. Oh, ella solo está. Ah, sí, que la hija del padre, del pastor del pueblo, nos está regañando por May. Y ella dijo, oh, Rica, ella solo estaba bromeando. May, por favor, vemos las piedras conmigo. Bueno, de todos modos, me, me arriesgo o no me arriesgo. De todos modos, yo tengo eso guardado, ¿cierto? Así, entonces, a la cara, vamos a arriesgarnos. Voy a guardar enseguida porque esa será la guardaré aquí. Sí, ya después de tomar las decisiones, lo guardaré en el segundo. Me seguí por un corto sendero rural que nos condujo a una abertura entre los árboles. En el centro había dos enormes megalitos parcialmente enterrados en el suelo. El entorno parecía bien mantenido. ¿Ves estas piedras gigantes? Hay muchos de ellos repartidos por toda la isla. Me gusta venir aquí cuando estoy triste. Me entibian por dentro. Ella tenía razón. Cuando me puse mis manos en una de las rocas pude sentir que emanaba calor radiante, aunque supuse que eso probablemente se debía a su exposición al sol de mediodía. Eve, entonces, ¿te sientes triste en este momento? Ella se sonrojó. No, no, no. Para ser honesta, vengo aquí todas las noches. No está lejos de la granja, ¿sabes? Medio roquido por el sitio arqueológico guiándome alrededor de los megalitos al menos 3 veces. Después de confirmar que habíamos estudiado las piedras desde todos los ángulos posibles, dirigió mi atención, dirigió mi atención a un pequeño cartel. CCC. Parecía tener dificultades para descifrar la escritura. Ella me miró. Oye, ¿qué dice eso? Me incliné para mirar el texto, que me pareció parcialmente legible, y empecé a leer. Cultura Switzerland. Decidí seguir leyendo, sin cuestionar su curiosa muestra de analfabetismo. Aquí dice que estas piedras fueron er- er- erigidas por una antigua civilización. Las utilizaron como túmulos y como lugar de veneración de deidades cetónicas. No era etónicas, es cetónicas. Y miraba con una cautiva expresión en sus ojos. Por favor, lee más, lee más. La gente de Spren vivió aquí entre 7500 y 500, 5500 años atrás, durante el Neolítico temprano. Era una sociedad agraria temprana que tenía ganado, pero también recurría a la caza en ocasiones. Las piedras con las que se hicieron estos megalitos no son nativas de la región, sino fueron traídas de aquí, desde Escandinavia, durante la edad del hielo. Eso significa que fueron transportados aquí por grandes capas de hielo glacial. Cuando terminó la edad de hielo de Seil, hace unos 130.000 años, las rocas y los escombros que quedaron atrapados en el hielo quedaron atrás. Me miraba a lo lejos, lo que me hizo temer por un segundo que volvería a tener un episodio misterioso como la noche después de que la conocí por primera vez. Pero permaneció plenamente consciente. Y entonces comenzó a hablar. ¿No es un pensamiento hermoso? Cuando la gente de Spren encontró estas piedras, habían estado allí durante más de 100.000 años. Los siglos desde entonces han pasado en menos de un latido del corazón. Estalló una sonrisa tan brillante como el sol poniente. Me hace tan feliz pensar que estas piedras seguirán de pie dentro de otros 100.000 años. La gente se moverá y los reinos caerán, pero estas piedras permanecerán.
Será como si nada hubiera cambiado realmente. No podía decir que fuera un pensamiento tranquilizador, aunque la acogí de grado en ese momento, poniendo mis problemas crecientes en perspectiva. Estas piedras permanecerán aquí mucho más después de que me hubiera recuperado de bancarrota, mucho después de que la carga de mi trabajo a tiempo parcial me hubiera herniado la columna, mucho después de haber sucumbido al letargo en este abandonado y atrasado pueblo, donde un par de rocas de gran tamaño eran consideradas, por alguna razón, una importante atracción turística. Vamos a guardar, a ver si este es mi guardado general de las decisiones. Cuando cayó la noche, me llevó a mí mismo a la granja de sus padres. Mientras caminaba en silencio, agarré mi mochila con fuerza bajo el brazo. Mi mirada se desvió a los campos, estos interminables campos de verde impermeable que se estrechaban hacia la nada, y pensé para mis adentros los restos que eran, dotados de una perfecta planitud geométrica, como si hubieran sido cuidadosamente aislados por la paleta de un dios obsesivo. Peligro, bien, perfecto. Oh, shit. Y tenemos el primer, el primer scrum. Me perdió el sonido del timbre. Mientras me cruzara a bajar la escalera y me avanzar en el camino, pregunté por un segundo por qué mi padre no estaba en la casa. Teníamos sueños notoriamente ligeros. Ina. Cuando abrí la puerta me saludó una cara familiar. Ina parecía demasiado emocionada como para quitar el dedo del timbre. Por favor, deja de presionar eso. El artículo, lo has hecho. Lo quiero heredar para mañana. Mi mente se dormía, estaba claro, estados y frutos. El artículo de progreso semanal. ¿Lo escribiste como te dije? Temprano no tenía tiempo para pelear. Mañana lo prometo, mañana. Será mejor que no sea tarde. Pero no importa eso. Acabo de recibir aviso de que nuestro artículo de la portada ha traído la atención del ayuntamiento. Resulta que el asalto a la granja no fue un incidente aislado. El alcalde Van Linden, qué nombre, había estado recibiendo señales de maltrato a los trabajadores durante todo el año previo al asesinato, pero falló en actuar de manera significativa. Luego, el año pasado ocurrió el incidente. Y ahora que la investigación policial no da resultados, los concejales comienzan a cuestionar abiertamente la eficacia del alcalde. ¿Te das cuenta de que nuestra publicación podría costarle su carrera? La mayoría de sus palabras me pasaron de largo, aunque recuerdo que sus ojos brillaban como meteoritos en esa pálida mañana de miércoles. Hey, realmente deberíamos ir a la escuela. De camino a la escuela, Ina no dejaba de sermonearme sobre las diversas complejidades del gobierno municipal. El viaje nunca se había sentido tan largo. Voces dentro del propio partido del alcalde están presionando para que renuncie. Consideran este incidente como una señal reveladora de su continua incompetencia. Miembros de su propio partido. ¿Eso no sería antiintuitivo? Y bueno, es complicado. Abbott Island Reform Communication, comúnmente conocido como AIR, es el partido más grande en el ayuntamiento. Su electorado está formado por agricultores y miembros de la iglesia. Pero con su tamaño viene la división interna. De los 8 asientos que ocupa el partido, 4 están ocupados por miembros que representan al sector agrícola. Generalmente provienen de familias agrarias y sirven como defensores de las granjas locales. Los otros 4 asientos, sin embargo, están en manos de facción de Cooper. Estos miembros de la iglesia principalmente descendientes de los habitantes originarios de la isla. El líder actual de la facción es John Cooper, el padre de Rika. ¿Qué pasó con la separación de la iglesia y el Estado? Le siguieron ignorando mi comentario. En el partido hay tensión entre la facción de Cooper y los agrarios. La facción de Cooper siempre trató de implementar una política estrictamente aislacionista para el pueblo, dejando entrar la menor cantidad posible de forasteros. Sin embargo, los agricultores dependen de la mano de extranjera durante la temporada de cosecha y en general son más acogedores con los recién llegados.
El actual candidato es agrario, por lo que la facción de Cooper está utilizando este incidente para fortalecer su posición dentro del partido. Habla mucho. Ayer siempre ha ejercitado una influencia discutible sobre los asuntos administrativos del pueblo. Se puede decir que su poder nunca ha sido cuestionado por una prensa libre real. Creo que hay mucho más por descubrir sobre este asunto. Me gustaría que invitara a salir rica. No tengo absolutamente ninguna intención de hacer eso. Ya veremos. Voy a la oficina para cambiarme y ponerme el terrible uniforme. Te veré en clase. Gracias como si hubiera escondido. Empezó a hablar en voz baja. Mire quién está ahí. De todas las personas, ahí, ve a hablar con ella. Y con esas palabras se deseó por detrás cercano. Ey, qué agradable sorpresa. Espero que te haya ido todo bien. Ey, qué. Bueno, esto va muy rápido. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la situación. Todo. Veo que eres parte del club de madrugador. Practicamos con el equipo de natación los miércoles para la mañana. Se un gran campeonato. Se pasó los dedos por su largo cabello negro. Estoy tan contento de que te involucres con el periodo de la escuela. Personalmente no lo leo realmente, pero mi padre está absolutamente emocionado con el artículo de portada que se publicará en el último número. No puede dejar de hablar sobre cuánto mejoró el periodismo estudiantil en estos últimos años. Me recaí con incredulidad, dijo madre. Todo el crédito es para Ina, yo solo me ocupo de una entrega a tiempo. Su periódico es de gran valor para el pueblo. Vamos, queda tiempo antes de empezar las clases. Vamos a dar un paseo por el terreno de la escuela. Así que sabes que este lugar suele ser una isla, ¿verdad? Sentí. A principios del siglo XVIII, el hogar de la comunidad de una de las 400 barrios era dura, pero ganaba la vida honestamente. Periódicamente las tormentas azotaban la bahía. Los isleños protegieron algo contra el agua irguiendo las barras laterales construidas con postes de madera. Pero ante las tormentas las barreras sufrían y el isleño tenía que depender de las donaciones del continente para restaurarlas. En 1852, un año turbulento desde un punto de vista meteorológico, la inundación de Elizabeth arrasó con los Países Bajos, dejando atrás de sí una estela de aniquilación. Parte de la flota pesquera de Abbott fue destruida, la mayor parte de la barrera arrasada. No mucho después, el gobierno anunció la evacuación total de la isla. Los habitantes habían sido realojados en el continente. Dijeron que se debía a la creciente amenaza de tormentas y los costos inviables de restaurar la red de madera. Sin embargo, algunos sospechan que la pobreza persistente y la endogamia, ¿qué es endogamia? Voy a buscar la palabra, esa palabra, endogamia. En Abbott fueron populares, igualmente importante en la edición. Sonrió traviesamente. Sí, al final la isla quedó desierta. Realmente no. Un grupo de 200 silencios quedó atrás, todos los miembros de una dura y pequeña congregación de repositores. La iglesia de Abbott no había sido expulsada reciente de la rama principal del protestantismo de los Países Bajos. Ah, son protestantes. Estos eran tiempos difíciles teológicamente hablando y los cismas de iglesia era algo común. De todos modos, la congregación separada prometió permanecer en la isla y el gobierno no hizo nada para detenerlos. Durante cerca de un siglo vivieron vidas aisladas con muy poco contacto con el mundo exterior. Luego comenzó la recuperación de Marsfolder. En la década de 1940, de pronto encontró flotando un mar suelo fértil, agricultores que emigraron aquí a cultivar los campos. Pero las habitantes obligadas de Axor, descendientes de los isleños, que se separaron en 1850, observaron la afluencia de recién llegados con tristeza en los ojos. Siempre ha habido tensión entre los dos grupos. Los granjeros trabajan duro, pero están ciegos a nuestra herencia. Una expresión grave apareció en su rostro. Los isleños son gente honesta, nunca incurrirían en un crimen. Ahí está. Pero a mí había subido las escaleras, las clases ya habían comenzado. Se volvió hacia Odín. ¿Sabes lo que es interesante? Después de la inundación, Elizabeth nunca más fue golpeado por la tormenta. Así que toda la ocasión había sido en vano. Podrías decir eso. Algunos de los miembros con mayor superioridad moral de nuestra congregación especulan que las inundaciones fueron un castigo de su poder superior.
que ya no había necesidad de ellos después de que todos los eventos subversivos habían sido extraídos de la comunidad. Vaya, eso me parece algo común en el reino de los cielos, como una red echada en el mar, que recoge los peces de toda clase. Cuando estuvo lleno, los pescadores los sacaron a tierra. Entonces se sentaron y notaron los peces buenos de las vasijas, pero se echaron los malos. De todos modos, tengo que ir a clase ahora. Me encantó hablar contigo. Además, me preguntaba, ¿se lo pasó por el segundo rodeando del trono del cabello de su dedo? ¿Te gustaría salir a cenar este sábado por la noche? Mis padres tendrán una boda y odiaría comer solo. Ya, bueno, vamos. Tenemos el punto y el parte. Bueno, cuatro. Ah, no, espérate, volver. Dos es la uno, no. Aquí cuando ya todo. Yo sobreescribiré con la. Puede dar una pizca de ansiedad en su voz. Bueno, ya que le iba a decir algo sarcástico, pero como veo que estamos en problemas, según parece, eso es genial. Me encantaría saber más sobre ti. Iniciativa. Me impresionó la franqueza de su repentina propuesta, tanto que no tuve más remedio de aceptar, aunque me di cuenta que estaba jugando directamente con los planes de Hiro. Entonces una cita, te veo el próximo sábado. Como introducir eso se despidió. Vaya, ese sujeto. Y me avisó a un lado del momento que terminaron las clases, pero no te antes. Entonces, dile, esto es odioso. No lo hiciste, hubiera habido disfrutarse una cita. Tú dime lo que discutieron. Dale, todavía tenés el recuerdo vivido del cabello de roscado de Rica. Tenés que admitir que los detalles de nuestras conversaciones de esta mañana se habían desvanecido hace mucho tiempo hacia el fondo de evidente. Hablamos un poco del pueblo. Y, un momento, dijo que la isla de Davos fue evocada del siglo XIX debido a la Mesopotamia. ¿Tiene sentido eso para ti? Claro, fueron devastados por tormenta en ese momento, solo quedó una pequeña comunidad, incluida la familia Cooper. Bueno, entonces no creo que haya dicho nada de interés. Yo debería jugar eso. Sí, sí, les incómodo. La redacción era un desastre. Cada sentido del suelo está lleno de cajas de deporte periódico que no puedes para nada. Así que Ina me preguntaba que ¿cuándo me prestas a los otros editores, a los otros editores de personal? Y este me decía, no es un periódico escolar, yo nunca dije que lo fuera. Tenemos otros editores, pero en su mayoría trabajan desde casa. No es como si escribiera yo todo yo misma. Parecía que había tocado un nervio y comencé a arrepentirme de mi línea de preguntas. Busqué en mi memoria algo que la animara. ¿Sabes que Rica me dijo algo extraño esta mañana? Que luego sobre un cisma de la iglesia justo antes que la isla fuera evacuada. Y un poco vaga sobre el asunto. Pero Ina parecía sobrenaturalmente interesada. ¿Un cisma dices? En la iglesia de Bob, Rica dijo que esa fue la razón por la que algunos de los isleños se quedaron atrás. Ina había comenzado a buscar su teléfono mientras un suave murmullo salía de sus labios. Un cisma de la iglesia, eso parece un poco probable, sin tan solo. Aquí he encontrado algo, se llama Investigaciones Teológicas sobre la congregación de la iglesia de Bob. ¿Es relevante? Un poco más de tipeo. No, estoy segura. No estoy segura, podría ser. Los consultas de la problema de la iglesia reformada en ese momento podrían señalar hacia la corrupción o divergencias teológicas severas. La cuestión es que la iglesia de Abbott y la familia Cooper siempre han ocupado una posición central de poder en esta ciudad. Sus ojos brillaban. Cualquier chisme sobre ello, viejo o nuevo, seguramente causaron un gran revuelo, mucho más que cualquier patrón de migración aberrante de insectos jamás podrá. Olvídate. Ahí está, tiene una copia del archivo municipal de Belsenberg. Eso está a menos 20 minutos de iremos allá el viernes. El viernes lo tenemos después del viernes. Ah, pero eso es mucho más importante que la escuela. Además, no es así, tiene un libro para actividades obligatorias del club. Mientras bajábamos la escalera noté que estaba temblando de emoción.
Vayamos a mi casa por ahora. Quiero compartirte algunas ideas. Estado de humor para protestar. Este sujeto soy la chica. Ya vamos por el capítulo 2, vaya. Literalmente, el capítulo 2. Su casa tiene un aspecto bien cuidado, casi estéril. Mientras me conducía hacia la sala de estar, que noté un dejo de tristeza en sus ojos. Bueno, después de curiosear, me dijo que su madre estaba de gira en ese momento. Era una famosa directora, Mina Menenberg, que actualmente se desempeñaba como directora musical de la Orquesta Filarmónica de Viena. ¡Uy, compañía! Mencioné que había visto su nombre en un cartel una vez cuando aún vivía en la ciudad. Pero, ¿qué? De mi habitación, aunque la odio, cosas vacías me dan escalofríos. Por eso el suelo de estar. Estoy leyendo a Oswald Sprenger en este momento. Untergang des Abendlanders. No, no soy muy bueno hablando de alemán, creo. Es alemán. No he pasado el segundo capítulo. Lo abrí una página que había marcado con una hoja de papel. Una masa limitada de seres humanos fluyendo en una corriente sin orillas, río arriba, un pasado oscuro en el que nuestro sentido del tiempo pierde todo poder de definición y la fantasía inquieta conjura periodos geológicos para ocultar un enigma eternamente irresoluble. Río abajo, un futuro aún más oscuro y atemporal. Tal es la base de la imagen fáustica de la historia humana. Lo siento, me puse en modo gótico enseguida cuando lo leí en inglés. Era un libro y me lo entregó. El anhelo del hombre moderno por el progreso infinito es de naturaleza fáustica, despreciada por sus interminables aspiraciones. La humanidad involuntariamente sella su propio destino. Hemos dejado muy atrás el estado natural. No podríamos volver aunque quisiéramos. El ser ha sido alterado irremediablemente. Siento haberte arrastrado hasta aquí. Sé que no estás realmente interesado en este negocio del periódico. Es solo... Me hablo a mí misma, no, si no tengo nadie más con quien hablar cada vez que estoy dando cuenta de algo. Estoy dando cuenta de algo grandioso. Me vuelve loca. Yo no soy el corazón tranquiloso. Supongo que no conoces mi situación. Sonrío. ¿Sabes? Tengo la sensación de que este artículo sobre la iglesia va a ser grande. Más grande que cualquier cosa que hemos hecho antes. Más grande que el asunto de la casa Sanford. ¿Qué es ese asunto de la casa Sanford del que sigues hablando? Salió antes de que me diera cuenta de que estaba haciendo. No te lo dije. Nuestra exposición sobre el asunto de la casa Sanford no fue nuestro mejor momento. La primicia que realmente puso el Sonso en el mapa. Fue el año pasado por esta época cuando el Evelyn Mirror, un tabloide obsceno, publicó una serie de fotografías comprometedoras de un influyente político. Las fotos fueron tomadas dentro de un notorio club de cabaret de Benzenberg. Ese lugar donde estaba siendo cortejado por una bailarina. Sí, claro, una bailarina. Una dama de la noche. Mejor, persona mejor. El político en cuestión se llama Leopold Marqués de Abbott. Para ser precisos miembros de la nobleza, todavía como un puesto en el consejo de la ciudad de Oxford. Leopold proviene del antiguo linaje de los lords de la isla. Tiene una gran reputación de fiestero y por esa razón el incidente inicial se desvaneció sin mucha dificultad. Pero 4 meses después recibió un paquete anónimo en la oficina. Era otro conjunto de fotografías colgando el marqués por una lujosa fiesta dentro de la casa de Sanford, una de las mansiones más antiguas de Abbotsford. Había más chicas presentes durante esta ocasión y el marqués parecía estar completamente ebrio. Una nota, la fuente no me explicó que el marqués Leopold llevaba consigo documentos clasificados la noche que asistió a la casa Sam. Pero después de la fiesta hedonista, escribió la fuente, su maletín y sus documentos que no se encontraban por ninguna parte. Publicamos una bomba absoluta del artículo.
Aparentemente el marqués había perdido documentos de política clasificados con esa fatigada noche y, para empeorar las cosas, no había notificado al consejo de su desaparición. Se hizo mucho más difícil perdonar las escapadas decadentes del marqués cuando la integridad de la política de la comunidad estaba en peligro. La facción de Cooper inició una acusación declarando la clan del marqués era indigna de un partido político cristiano. Vaya, tenía que ser religión. Tuvieron un día ajetreado con todo el asunto. Entonces Leopold perdió su asiento en por eso. Solo hizo después de todo es un funcionario electo y por lo tanto está protegido por la Constitución. Sin embargo, su posición dentro del AIR se ha vuelto precaria desde el asunto. Dudo que regrese después de las elecciones. Se detuvo abruptamente mirando hacia abajo y luego hacia mí. Probablemente te estés aburriendo. Está bien, deberías emprender el camino a casa. Voy a leer un poco más de Splendid antes de acostarme. Así la mayor parte de la tarde jueves me rodeando por la ciudad tratando de encontrar algo o alguien que quiera escribir artículo de programación. Lógicamente, mientras buscaba en vano, comencé a darme cuenta de por qué las islas me habían encargado esa pieza. Astros realmente no tiene ningún progreso para que informar. Luego de un destello, el avión de no, aléjate, aléjate, sabes, ni siquiera estoy trabajando hoy. Hugh deja al hombre en paz. Bruno, interesante, pero la Karin, gracias por venir a rescate de nuevo. Es que está entrando en confianza contigo y ni siquiera te hemos mordido esta vez. Entonces, ¿qué trae? Mira, me estaba decidiendo escribir un artículo. Puede ser sobre cualquier persona dentro de la ciudad. Las cosas que es para hoy. No te estarías refiriendo al progreso semanal, ¿verdad? Es un favorito local. Y no debe ser precisamente tipo que fue una pieza pero tan importante. De todos modos, si quieres puedes entretarme. Puedo ayudar en mi reelección si tengo la experiencia positiva. Tal vez podría escribirlo todo en mi lugar. Te echa a reír. Vamos, donde podemos hablar. Deja por un largo suspiro. La política es un pequeño puede ser un dolor de cabeza. Ese artículo ustedes publicaron semana, para ser honesto, causó bastante conmoción. Serio. Me permite decir ante todo que nuestro partido siempre ha sido un defensor del libre intercambio de mano de obra. Afort tiene algunas granjas en la grande región, por lo que agosto siempre hay una gran demanda de trabajadores temporales. ¿En qué partido estás? Aboard Reform actualmente estamos a cargo. Ah, los trabajadores vienen aquí todos los países, de todos los Países Bajos, muchos incluso de más lejos. El trabajo le ofrece escape de la pobreza, es nuestro mayor interés que sean tratados bien. La cosa es que no todo el mundo es tan escogedor con nosotros. En los últimos años el nuevo movimiento político ha ido creciendo en número de miembros. Flock 05 les se llama, fueron fundadas en 2005. Flock 05 es una políticas católicas sobre la migración laboral y afirma que los trabajadores temporales constituyen una carga innecesaria para nuestra infraestructura local. Hubo un pequeño incidente no mucho después de su mención en el que el grupo de trabajadores agrícolas fue sorprendido robando alimentos de tiempos tropicales. Fue solo delito menor, pero Frost no tuvo restricción, convirtiéndose en un gran ácido electoral inesperada. ¿Crees que la gente de Flux 05 está detrás del asesinato? No, y no quiero que escribas eso. Solo que este tema es muy complicado de lo que parece. AER siempre ha protegido los derechos de todos los trabajadores agrícolas, pero la actitud general ha entrado cambiando últimamente. ¿Qué pasa con la facción Cooper? ¿La Cooper qué? Facción Cooper dentro de su partido compartido con la organización. Siento que se sientan involucrados. Pediré más, pero tendrás que ser extraoficial. No es un problema, tengo que ser más que suficiente tal como está. Es un incidente muy doloroso para nuestro alcalde. El asesinato de una gran propiedad de pertenecía a su hermano. Ahora varios voces mencionan que el alcalde es el Van Liden y el jefe política tuvieron intencionalmente la investigación sobre el abuso. Pero conozco al alcalde, él no haría tal cosa. Tras la agresión, los compañeros de trabajo de la víctima regresaron a sus lugares de origen, no estaban disponibles para más interrogatorios. Los policías cerraron el caso porque realmente no tenía más pistas. Y el hermano del alcalde, ¿qué tipo de persona es él? ¿Estás segura?
Él es un poco duro y a veces, pero no es sádico. Él no le haría eso a nadie. En fin, realmente necesito volver al trabajo. Si quiere, y si quieren pueden venir a mi casa a tomar un café alguna vez. Me imagino que ahí nada, le encantaría tener una fuente dentro del consejo. Compañera. El viernes escapó de la escuela durante el almuerzo. Fuera de las horas pico del tren de verso solo circulaba y para mí. Tuvimos por horas para llegar a tiempo. Me encantó tu artículo. Parecía racio admitirlo, pero como un niño disfrutando el del brócoli. Soy muy bueno, tío. Soy muy bueno. Como dice Vinny, yo soy Junior. Muy bueno. Tenía sus defectos, por supuesto, es solo que nunca había pensado usar la sección de profesor semanal de esta manera para el periodismo real. Pero casualmente me encontré con Karin en la calle. Pasamos el kilómetro y kilómetros de tierra de cultivo y nada había comenzado a murmurar para sí misma. Este año no he visto abejas. Hubo algunos el año pasado, pero ninguno este verano. Ahora solo son grillos. ¿Sabes? Me mantuvieron despierta anoche. Los grillos y su canto enloquece. Como mil voces gritando de terror. Uy, bro, eso es muy creepy. Como si pudiera sentir su muerte inminente una vez que llegue el invierno. Si alguna vez llega el invierno. Coño, pero esta tipa es... Me encogí de hombros. Hablé con el archivista por teléfono y confirmó que la publicación de Criterios es parte de una colección más grande de consultas eclesiásticas encargadas por el presbiterio de los Países Bajos después de la segregación de la secesión de 1834. La Iglesia Reformada siempre ha sido una propensa a los cismas. Sin embargo, en 1834 tres congregaciones se separaron a la vez, debido a la insatisfacción con las tendencias liberales dentro de la teología reformada de ese momento. Durante las décadas siguientes, muchas de las iglesias siguieron su estela, hasta el punto de que los pastores restantes sintieron que había llegado el momento de adoptar. La Iglesia Reformada no es una institución coordinada centralmente, sin embargo, debido al particular estado de las cosas, los pastores prestados acordaron reunirse en lo que este plebiscito se resolvió expulsar a la iglesia que permanecían diversas de la teología protestante dominante, al excluir de manera proactiva a las congregaciones problemáticas. La iglesia esperaba terminar con la tendencia más amplia de la insurgencia de una vez por todas. El documento que estaremos consultando es una invitación de la iglesia, encargada por el mismo presbiterio. Parece que a la congregación de la isla Abbot, dirigida por el reverendo Johann Krupp, eventualmente conducirá a su expulsión a la iglesia reformada. Todo tuvo un gran... Esto tuvo lugar en 1857, poco antes de la creación de la isla. Es Johann Cooper. Sí, su tatarabuelo, si no me equivoco. Nos dirigimos al archivo. La ciudad estaba de resaca como de costumbre. Así que esto es Bremens. Supongo que es la primera vez que vienes aquí. Fue construida poco después de la guerra, cuidadosamente planeada para funcionar como el centro metropolitano de la Tierra recién recuperada. ¿Cómo puede algo que ha sido pensado tan meticulosamente convertirse en una tala iglesia? En el pasado las ciudades surgieron en el campo, imitadas amorosamente por las comunidades que las rodeaban, pero ahora la ciudad gigante soluciona al país, siguen devorando insaciablemente y necesariamente nuevas corrientes de hombres, hasta que se cansa, muere y en medio de un páramo casi deshabitado. En verse ha convertido en una necrópolis lúgubre, envuelta en los oídos de innumerables autos invisibles, todo tratando de encontrar su camino en su plano inorgánico de calles. Me parece una completamente amorfo, como una amalgama de soldados de partes sobrantes de otras ciudades, careciendo de cualquier rasgo diferenciador. Vaya, esta vieja, ¿verdad? Uy.
Los archivos municipales fueron curados por la Universidad Versión hicimos nuestro camino a través de algunas galerías, etc. Sin mucho mirar al otro, y se acercó al chivo y le pidió al pregunta está buscando. Él la miró con una mirada desconcertada en sus ojos. Entonces, ustedes son estudiantes, hicieron una reserva para las investigaciones teológicas. Sata, ¿hay algún problema? Hacia arriba. Oh, para nada, tan solo que no recibimos muchas solicitudes de estos polvorientos anales de la iglesia. Pero, y está, no está disponible para préstamo, pero por lo que debe que usar una muestra. Desde el momento que en la ina ese cuero, una fragancia de me da todas esas lágrimas. ¿Cómo vas a comenzar a leer? Diario de Rendo Thomas W. H. Baker, investigador de previstos de Países Bajos. Sábado 19 de septiembre, un mes de mi cumpleaños, de 1856. Zarpamos temprano en la mañana con viento favorable y aguas tranquilas. A bordo iban el capitán James H. B. Brown y dos tripulantes, un comerciante ambulante, algunos isleños y el caballero Marcus P. Barchas, que servía a la isla como maestro suplente de la escuela. Voy a leer en silencio si quieres. Déjame adelantar un poco. Con el buen viento del sur detrás de nosotros, tardamos media hora en poder ver la primera isla de distancia. Pero a medida que nos acercamos a Bot, chocamos contra olas duras e impetuosas y formaron crestas blancas en nuestro alrededor. En 10 minutos el mar Pacífico había batallado más feroz tempestad sacudiendo nuestro barco de un lado a otro. Pero nosotros como pasajeros estábamos angustiados por el inicio repetido de la tormenta. Nuestro capitán nos aseguró que los vendavales repentinos no eran raros en este estrecho de Bahía Ala. Pero mientras yacía encerrado en la popa del barco, oré fervorosamente por un viaje seguro. Parecía que la tempestad no tenía fin. Cuando tuve una vista clara del firmamento desde mi escondite, comencé a notar que esta tormenta estaba incumbida de una especie extraña de cualidad, porque en el mar estaba en una agitación ingobernable, estallando uno de los remolinos de viento, fervor haciendo al cielo parecer los puntos. Bueno, voy a dejar hasta aquí porque creo que ya pasé la media hora. Era como si el viento no fuera un medal, sino un vórtice submarino que levantaba las olas rompientes. Y cuando reuní el coraje para mirar por la borda, a veces me imaginaba que podía ver una delgada onda negra, enrollándose a través de las olas, brillando cada vez que salía de la superficie, bajo el sol que siempre es deslumbrante. Nos llevó la mayor parte de una hora llegar al puerto, y cuando el barco finalmente amarró, la tempestad se detuvo abruptamente. En cuestión de minutos las olas desaparecieron y el mar volvió a su calma original, como si ninguna tormenta lo hubiera azotado jamás. Decenas de isleños habían salido de sus casas para congregarse alrededor del muelle. Inmediatamente pude distinguir la alta figura del reverendo Cooper, con un cabello blanco como la tiza, que parecía brillar contra el negro de su sotana, parado con los brazos extendidos, como si fuera a consagrar el barco curtido por la intemperie. Leyó en silencio durante un rato. Thomas se quedó en la mansión donde la familia Cooper le proporcionó comida y ropa después de cerca de terrible viaje. Describe al reverendo Cooper como un caballero digno y destaca especialmente la hija de Johann, Hendrika, una joven encantadora, aunque reservada, con un gran cabello negro. Luego saltó al domingo por la mañana cuando Thomas hizo su primer servicio a la isla. Asistí al servicio del domingo a la mañana siguiente. La celebración se llevó a cabo con gran solemnidad, en conmemoración de dos pecadores que se perdieron en el mar semana pasada. El sermón contenía muchos temas náuticos, aludiendo tanto al llamado de los pecadores como a la bestia de Leviatán. Sin embargo, creo que esto no es nada fuera de lo común para las comunidades marineras. No fue hermano de dos hombres conversaban profundamente en las enseñanzas religiosas de Cooper. Déjame ver esta parte rápidamente. Luego de lo que pareció un siglo, me miró y comenzó a recitar. Lo que ha llegado a aprender es preocupante.
Solo puedo concluir que la teología de Kuyper en su esencia carece de principios teológicos de nuestra compartida. Fue reemplazado estos principios con una visión de la redención histórica que es de naturaleza cíclica. Para Kuyper, el Nuevo Testamento culmina la precisión en el libro de Job, lo que lleva a toda la historia bíblica, incluidos los evangelios sinópticos y el Nuevo Pacto, a repetirse una y otra vez hasta el infinito. Sobre la base de nuestra conversación me inclino a estar de acuerdo con la queja de que el credo que se proclama en esta isla es fundamentalmente ajeno a los axiomas doctrinales establecidos en los cánones de Dort y el catecismo de Heidelberg. Incluso me inclino a dudar de que la visión del mundo de Kuyper sea totalmente trinitaria. Pero el almuerzo me ejemplo en paseo muy bien. Mientras el sal perdiendo la Hendrika saltando detrás de una de las gigantes. Ese es extraño, no hay mucho más en el informe. Se salta unos días y luego hasta la última reunión que tuvieron los dos hombres viernes por la noche. Ahora estoy seguro de escribir que el redentor Kuyper y yo hemos llegado a un grado de enamoramiento. Kuyper me ataca claro lo más supuesto de la vez que yo ahora confío plenamente que sus doctrinas están totalmente de acuerdo con las tres reformas de la unidad. De ninguna manera contradice nuestra confesión reformada compartida. Creo que Kuyper es un buen hombre, que funciona como un buen pastor para su congregación. Nuestros malentendidos parecen haberse dado de mi propia ignorancia de la cultura y de las costumbres locales. No hay ninguna falta de ortodoxia fundamental de la enseñanza religiosa a la propia. No es de ninguna falta de ortodoxia fundamental dentro de las enseñanzas religiosas de la propia Iglesia. En conclusión, por tanto, recomiendo que no se tomen medidas punitivas o de expulsión contra el redentor Kuyper o su congregación. Dejo el libro. Eso es extraño. ¿Notaste algo? Voy a guardar, sí señor, 4. Es la 4, sí. Aquí. Sí, es muy obsesivo, lo siento, pero es mejor así. Lo hace, ¿no? Lo hace. No. Y el repentino cambio de tono al final. No entiendo las fuentes afirman que la iglesia reformada fue expulsada en base a esta información. Sin embargo, la conclusión no apunta en nada. Apunta en el asunto en esa dirección. No tengo idea de por qué esto sería motivo de que Aragao fuera expulsado del plebiscito. Este viaje parece haber sido una pérdida de tiempo y volvamos a la estación. Bueno, hasta aquí también dejamos esto. Chao. Nos vemos la próxima. Voy a guardar antes de... porque siempre hay que guardar. Y después se pierde. Hasta luego.